5. Ahí creo que hice un poco de trampa. Esa parte de quitarme la banda no la había pensado, pero estoy acomodando el set el día de hoy para hacer un entrenamiento enfocado a espalda y bíceps. Este no es el de acá, este acá. Entonces la idea de hoy es hacer una rutina que mezcle entrenamiento del ejercicio que se llama Efesto y el front lever. Entonces con eso le vamos a poner a espalda y bíceps el día de hoy. Vamos a hacer algunas dominadas con esos ejercicios, unas variaciones de dominadas, o al menos esa es la idea. Vamos a ver si nos da la fuerza. Tengo esta barra horizontal, como una paralela pero una sola, y también tengo la barra doble para probar. Creo que voy a tener que hacer unos ejercicios aquí y otros ejercicios acá. Entonces por eso las tengo las dos para intentar. Termino esta es una barra paralela desarmable que tengo. Entonces las voy usando dependiendo del ejercicio para que se me haga más cómodo. Si obviamente está entre tus posibilidades tener diferentes barras, pues hazlo. Si no, todo este entrenamiento lo puedes hacer en una barra paralela. Lo que pasa es que esta que yo tengo aquí no es tan ancha como puedes ver, entonces me sale un poco mejor para sostenerme, agarrarme de los extremos de esta paralela en el primer ejercicio que vamos a hacer. Bien, esa fue más o menos como la intro de lo que vamos a hacer hoy. Así que ya calenté y te voy a mostrar mi rutina el día de hoy. Recordé que son de diferentes tamaños acá, entonces inserté la barra en la otra paralela que es más grande para que diera estabilidad y no me fuera a caer, porque como son paralelas móviles se mueven un poco porque no están ancladas. Y en el otro extremo le coloqué las kettlebells para hacer peso. Así que vamos a empezar. El primer ejercicio hoy van a ser negativas de Efesto. Voy a tratar de hacer 2 repeticiones o negativas en cada serie. Vamos a ver cómo sale. La idea es bajar controlado y lento. Vamos. Más o menos. Trato de empezar con la barra colocada en la espalda y ahí bajo. Aquí. Me cuesta el terminar de estirar completo, pero voy a tratar en la otra serie de estirar completamente, que igual cuando uno hace el ejercicio de Festo, que llegas hasta abajo y subes, te deberías de estirar completo para hacer el ejercicio
con el rango completo para que cuente como un efecto. Bien, voy a hacer, yo creo que tres series de este ejercicio. No me había echado magnesio, así que vamos a ver si tengo alguna mejora ahora. Bien, vamos a la serie 2. Antes podía bajar y subir una vez, pero hace más de un año que no lo intento. Bien. Quisiera probar, pero si no me sale, sé que me voy a cansar. Entonces vamos a hacer la rutina como es. Bien. Una. Y vamos a la segunda rep. Bien. Trato de estirar lo más que puedo antes de colocar las rodillas en el suelo. Bien, esa creo que salió mejor que la primera serie. Haré una serie más. Vamos a intentar la tercera serie. Aquí estoy descansando como 5 minutos por intento. Vamos. Una. Vamos a la segunda. Bien. Ya van 3 series. Voy a descansar un poco y vamos al segundo ejercicio. Ok, vamos con el ejercicio número 2, que van a ser front lever con banda ultra delgada, que es la de 7 centímetros, y la voy a hacer creo que en esta, hacia acá. Vamos a probar hacia acá la primera, y creo que después voy a quitar esta para hacer todo acá. Bueno, voy a ver. Bien. Ya. Aquí mi idea es tratar de llegar a 10 segundos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, yo sin ayuda creo que puedo hacer en un día bueno puedo hacer como entre 7 y 10 segundos, pero normalmente como 6 segundos. Entonces estoy usando esta delgada
para intentar hacer la mantención que sea fuerte, que me cueste, pero tratando de llegar a un número más alto como 10 segundos. De esto también voy a hacer tres series. Ok, decidí hacer las otras dos mantenciones en esta misma barra porque se vio bien en la grabación anterior, así que vamos a hacerlo. Bien, esta es la serie 2. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la final ya se me estaba cayendo un poco creo que el trasero, así que vamos a ver cómo sale el tercer intento. Voy para terminar el ejercicio con la tercera serie de mantención de front lever. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, mi consejo de hoy es sobre el uso de las bandas elásticas al hacer front lever. Yo te recomiendo que te coloques la banda en uno solo de los pies. Imaginemos que estoy en la barra, colócala solo sobre uno de los pies y el otro pie lo utilizas para pisar la banda y asegurarte de que no se va a mover ni para arriba ni para abajo, porque si la estás usando con los dos pies y te cansas o haces algún mal movimiento, esto puede pasar, y si está más tensa obviamente te va a pegar en la cara. Entonces espero lo tomes en cuenta porque duele cuando te pegas con la banda, así que sigue motivado y comenta si te has pegado alguna vez con la banda elástica, porque a mí me ha pasado como 10 veces y he ido aprendiendo, y espero ese consejo te sirva. Bien, voy a descansar y seguimos con el tercer ejercicio de hoy. Yo tengo normalmente unas rutinas que voy pensando, pero no las tengo normalmente 100% planificadas como milimétricamente, ya que la idea mía es entrenar todo el tiempo, estar años entrenando. Entonces considero que no es tan importante, porque si lo puedes hacer bien, pero por lo menos para mí sería demasiado estresante estarme preocupando por cada milímetro, cada detalle del entrenamiento para que salga perfecto siempre. Entonces sé que no voy a progresar en un 100%, pero si progreso en un 99%, para mí está bien. Bien, y así no me estreso, estoy feliz y estoy cómodo haciendo lo que me gusta. Por eso mismo, en el tercer ejercicio iba a empezar a usar aquella barra, pero me di cuenta mientras descansaba que voy a colocar dos bandas, la ultra delgada y la delgada acá, para hacer serían como unos pull-ups, simulando que estoy haciendo un efesto, o bueno, no sería como un pull-ups en back, entre pull-ups en back y pull-ups de efestos. Ahí ustedes en los comentarios me colocan cuál consideran que es el nombre correcto. Pero lo importante es que mi idea es tratar de hacer si hago entre 3 a 6 repeticiones, estoy bien.
Vamos a probar. Aquí sí necesito colocar los dos pies, creo. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, creo que hice un poco de trampa. Esa parte de quitarme la banda no la había pensado, pero ahí resultó. Creo que voy a colocar una banda más gruesa, porque me costó mucho hacer más de 3 y quería más acercarme a las 6 repeticiones. Bien. ¿Vienes a saludarme? Hola. ¿Viniste a saludarme? Estaba durmiendo y se despertó para venir a checar mi entrenamiento, ¿verdad? Era extraño que no viniera alguien a estar en el video. Bien, ya. ¿Vas para allá? Para allá. ¿No? Toma, cómete tu cola. Tu cola, ya. Y yo... ¡Ay! Tu cola. Aquí. Para allá. Ya. Sale. Sale. Creo que no va a salir. Vamos a ver si lo puedo hacer con ella ahí. Eso es parte del entrenamiento. Adaptarse a las situaciones. Creo que es más pull-ups en back, pero asistidas, porque no empiezo tan arriba como el efecto. Es como una mezcla. Vamos a ver. Serie 2. Uno, 2, 3, 4, 5. Estas me cuestan bastante, y más hacerlas fluido. Entonces ahí voy viendo. Normalmente cuando he hecho de estas me pongo la banda en la misma barra donde lo hago y me la amarro por el pecho, pero estaba probando otra manera a ver qué tal. Ya en otro entrenamiento las haré de esa manera. Falta una. Vamos. Dame la pata. ¿Aprendiste? Dame la pata. No. Ya. Au. No. Voy con el último intento. Los perros me tienen lleno de pelos de perro. Voy con el último intento, sería la serie 3 de estas pull-ups en back. A ver qué pasa si puedo meter más la pierna. Estoy inventando un poco. Voy a usar una sola pierna para testear esta última, sí. A ver si sirve de algo.
está difícil. 4. Está incómodo para colocarla, incómodo para quitarla, así que esta manera de colocarse la banda no es muy cómoda. Creo que no la voy a usar más, de hecho. Solo usarla aquí mismo en la misma barra. Ahí se las muestro en otro entrenamiento. Ya, o bueno, básicamente sería colocársela aquí para que sepan, y la aprietan lo más que puedan y siempre la mantienen apretada con el puño y bajan y suben, así. Esa es como la manera más común. Bien, voy a descansar, falta un ejercicio y termino. Ahora sí voy a necesitar esta barra doble, las paralelas, para hacer el último ejercicio, que van a ser remos con los pies colocados de aquel lado. La idea acá es, como ya tengo cansado más los bíceps, hacer más hacia la espalda. Obviamente también trabajan los bíceps, pero la espalda, si lo hago en prono, trabaja bastante más la espalda. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, serían 20 reps con subida normal y bajada controlada a lenta. Bien, me toca realizar la serie número 2. Son 3 series y con este ejercicio sí terminamos el entrenamiento de hoy. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, estoy cansando. 16, 17, 18, 19, 20. Hacer
hacer unas pocas es fácil, pero hacer 20 y 3 veces sí, sí cansa bastante. Si quieren lo prueban, lo intentan y me dicen qué tal. Ya, voy a descansar un poco para hacer la última serie. Vamos con la última serie de hoy. En las del cuarto ejercicio, que son los remos. Voy a ver si puedo hacer 20 nuevamente, aunque ya me estoy cansando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vamos, 19, falta una. 20. Wow, estas sí me cansaron. Bien, se pudo. Bien, ya terminamos la rutina de hoy. Estuvo fuerte. Me costó tanto en los bíceps como en la espalda, pero se logró. Si tienes algunas sugerencias, comentarios, preguntas, déjamelas saber en los comentarios del video. Te voy a dejar links en la descripción para los calentamientos generales. Recuerda, si puedes suscribirte, si te gustó dale like, compartir las rutinas con otros calisténicos o entusiastas de la calistenia que quieran entrenar y sepas que están buscando por rutinas, diferentes variaciones. Quizás les pueda servir de ayuda. Y eso, nos vemos en un siguiente entrenamiento. Mueve los límites.